Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Aquí tenéis el resumen completo de la asignatura de Psicología Social, una asignatura del primer semestre de primero de carrera. Primero veremos un resumen de los 10 primeros temas y luego pasaremos a los siguientes. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué una persona puede ser el alma de la fiesta con los amigos y luego en una cena familiar ser súper reservada? Pues bueno, la psicología social se dedica precisamente a responder a este tipo de preguntas, a desentrañar los misterios de cómo nos comportamos en sociedad. Entonces, ¿qué es exactamente la psicología social? Pues, para que nos entendamos, es la ciencia que investiga cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones se ven moldeados por la gente que nos rodea. Estudia de todo, desde la presión de grupo hasta por qué nos enamoramos. Hay una definición clásica, la de Gordon Allport de 1954, que es clave. Y es que no se trata solo de la presencia real de otros. Pensemos, por ejemplo, en cómo elegimos la ropa por la mañana, anticipando lo que pensarán en el trabajo. Esa es la presencia imaginada. O cómo frenamos al ver un coche de policía, incluso si ya ha pasado de largo. Esa es la influencia implícita. Como se ve, el campo es enorme. La psicología social explora tanto las fuerzas que nos unen, como el amor o el altruismo, como las que nos separan, véase el prejuicio o la agresión. Estudia por qué seguimos a un líder y cómo la persuasión de un simple anuncio puede cambiarnos de opinión. Vamos, que si hay más de una persona involucrada, es terreno de la psicología social. Y claro, para estudiar todo esto hay como dos grandes maneras de verlo. La perspectiva individualista, por un lado, diría que un equipo de fútbol es básicamente la suma de las habilidades de sus 11 jugadores. Pero la perspectiva grupal diría que no, que el equipo es algo más, es la química que hay, la estrategia, el liderazgo del capitán. Todo eso crea un conjunto que es mucho más que la suma de sus partes. Vale, ya sabemos qué es la psicología social. Ahora vamos a meternos en el motor que mueve todo esto, ¿no? Nuestra mente. ¿Cómo procesamos esa avalancha de información social que nos bombardea cada día? Aquí la palabra clave, el concepto fundamental es la cognición social. Es en esencia el software mental que usamos para navegar por nuestro mundo. Pensemos en ello como el sistema operativo que nos ayuda a interpretar una sonrisa, un comentario sarcástico o la dinámica de poder en una reunión de trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, que siempre se entiende mejor. Imaginemos que entramos en una fiesta. Lo primero, nuestro cerebro hace un escaneo automático. Música, gente, luces. Eso es el análisis preatencional. De repente algo capta nuestra atención. Una persona que se ríe a carcajadas. Ahora estamos en la atención focal. Le damos un significado. Parece una persona simpática. Esa es la comprensión. Y finalmente pensamos, me recuerda a mi amigo Juan, a lo mejor debería presentarme. Eso es el razonamiento elaborado, donde conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos. Pero ojo, y esto es súper importante, no somos robots lógicos. Nuestras emociones lo tiñen todo. Si estamos de buen humor, quizá ese comentario ambiguo de un compañero lo interpretemos como una broma. Pero si hemos tenido un mal día, el mismo comentario nos puede parecer un ataque personal. Nuestro estado de ánimo es como si le pusiera un filtro de color a la realidad social. Y todo este proceso de cognición social nos lleva a una de las cosas más alucinantes que hacemos: formar impresiones. ¿Cómo es posible que en segundos decidamos si podemos confiar en alguien basándonos en poquísimas pistas? Para no volvernos locos con tanta información, nuestro cerebro tiene un truco. Usa lo que llamamos esquemas. Son atajos mentales, como si fueran plantillas. Imaginemos tener que aprender de cero cómo comportarnos en un restaurante cada vez que salimos a cenar. Sería agotador. Los esquemas, como esos archivadores mentales, nos dan un guión para que podamos actuar de forma eficiente y sin pensar demasiado. Y estos esquemas vienen en diferentes sabores, por así decirlo. Tenemos esquemas sobre personas, María es muy competitiva, esquemas de rol, esperamos que un bibliotecario sea callado, autoesquemas, soy una persona creativa, y los guiones, que son como el libreto de una película para situaciones sociales, como el guión de pedir un café o el de una entrevista de trabajo. Y aquí es donde vemos el increíble poder de estos atajos mentales. En las primeras impresiones. Se forman en cuestión de segundos, son increíblemente difíciles de cambiar y actúan como un ancla. Una vez que hemos etiquetado a alguien como inteligente o antipático, tendemos a interpretar todo lo que hace a través de ese filtro inicial. Es muy difícil quitar esa primera etiqueta.
Un ejemplo clarísimo de esto es el famoso efecto halo. Si descubrimos que alguien es atractivo o carismático, a menudo, sin darnos cuenta, asumimos que también es inteligente, competente y amable. Esa primera cualidad positiva crea una especie de halo que ilumina la percepción de todo lo demás, para bien o para mal. Vale, ya nos hemos formado una idea de alguien. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues intentar entender por qué hace lo que hace. Y esto nos mete de lleno en el fascinante juego de la atribución, la búsqueda del porqué de las acciones de los demás. Este es el quid de la cuestión en la atribución. Si un compañero de trabajo no nos saluda por el pasillo, ¿es porque es una persona maleducada, o sea, su personalidad, o porque iba corriendo a una reunión urgentísima? La situación. La respuesta que demos a esta pregunta va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos después. Pues a ese proceso de buscar las causas del comportamiento, tanto el nuestro como el de los demás, lo llamamos atribución. En el fondo, todos somos una especie de psicólogos intuitivos, siempre intentando construir una historia coherente que explique lo que pasa a nuestro alrededor. El psicólogo Harold Kelly, de hecho, propuso un modelo casi como una fórmula lógica para resolver esto. Pensemos en un ejemplo. Nuestro amigo Juan se queja de una película. Para saber por qué, nos hacemos 3 preguntas. Primero, consenso. ¿A nadie más le ha gustado la película? Si es así, el consenso es alto. Segundo, distintividad. ¿Juan odia todas las películas o solo esta? Si solo odia esta, la distintividad es alta. Y tercero, coherencia. ¿Juan siempre ha odiado esta película cada vez que la ha visto? Si sí, la coherencia es alta. En este escenario, consenso alto, distintividad alta y coherencia alta, la causa es externa. La película es simplemente mala. Pero ahora imaginemos el escenario 2. A todo el mundo le encanta la peli, consenso bajo. Juan odia casi todas, distintividad baja, y siempre se queja de esta, coherencia alta. Aquí la causa es interna. El problema, por así decirlo, es que Juan es muy crítico. Al final, como vemos, todo se reduce a 2 grandes cajones donde metemos las explicaciones. La atribución interna, que culpa a la persona, ha suspendido porque no he estudiado lo suficiente. O la atribución externa, que apunta a las circunstancias, ha suspendido porque el examen era demasiado difícil. La elección que hagamos tiene consecuencias enormes en cómo juzgamos a los demás y a nosotros mismos. Así que hemos visto cómo la psicología social define nuestro mundo, cómo nuestra mente lo procesa, cómo nos formamos impresiones y cómo buscamos explicaciones para todo. Y bueno, estos fueron los primeros 10 temas, a continuación veremos los siguientes. Bueno, continuamos con los temas restantes de la asignatura. Y para entender de verdad cómo nos comportamos en sociedad, hay que empezar por el mismísimo principio, por nuestros propios pensamientos. Vamos a hacer un viaje que va, por así decirlo, de dentro hacia afuera. Empezaremos viendo cómo funciona nuestra mente, luego pasaremos a las actitudes que vamos formando y al final veremos cómo todo esto se traduce en nuestras acciones, tanto las buenas como las malas. Venga, pues empezamos por lo básico, los atajos cognitivos. Pensemos en ellos como los trucos que usa nuestra mente para poder manejar la barbaridad de estímulos que nos llegan del mundo social. A ver, un ejemplo muy típico. Llega una persona nueva al trabajo y parece un poco seca. Lo fácil es pensar, ¡uf, qué persona más sosa! Pues eso es. En lugar de pararnos a pensar que a lo mejor ha tenido un mal día o le pasa algo, saltamos directamente a juzgar su personalidad. Y aquí viene lo curioso. Fíjate cómo cambia la cosa según a quién miremos. Cuando se trata de nosotros, siempre encontramos una excusa en la situación, ¿verdad? Pero cuando juzgamos a los demás, ahí sí que tiramos de su personalidad para explicarlo todo. Estos son, básicamente, las reglas de oro que usamos a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, imagínate que vemos muchas noticias sobre robos en nuestro barrio. De repente empezamos a pensar que es súper peligroso, aunque las estadísticas digan lo contrario. ¿Por qué? Porque esa idea está más disponible en nuestra mente. Pues eso es el heurístico de disponibilidad. Esta escalera es clarísima. Nos muestra perfectamente cómo una cosa lleva a la otra. Se empieza con una idea simple en la cabeza, un estereotipo. De ahí se pasa a un sentimiento negativo, el prejuicio. Y al final esto puede acabar en una acción dañina, que es la discriminación. Es una progresión de pensamiento a sentimiento y acción. Claro, todo esto que pensamos no se queda ahí flotando, le da forma a nuestras actitudes. Así que ahora vamos a ver justo eso, cómo creamos nuestras evaluaciones sobre las cosas. Y claro, cómo intentan otros influir en ellas. O sea, para que nos entendamos, las actitudes son esas predisposiciones que hemos aprendido y que nos hacen reaccionar a favor o en contra de algo. Es nuestra postura ante el mundo. Y resulta que nuestras actitudes tienen como 3 patas, 3 partes que están totalmente conectadas entre sí. Lo vamos a ver ahora mismo con un ejemplo, para que quede súper claro. Primero, la parte cognitiva. Es la idea, la creencia que tenemos en la cabeza sobre algo.
En este caso, una generalización sobre el comportamiento. Después viene la parte afectiva, que es potentísima. Son las emociones, los sentimientos que van pegados a esa creencia. La rabia, la pena, lo que sea. Y, para rematar, la parte conductual. ¿Qué hacemos? ¿O qué pensamos hacer? Es la acción que nace de combinar ese pensamiento y esa emoción. Esto es muy interesante porque nos dice que hay dos formas de que nos convenzan de algo. O bien nos paramos a pensar de verdad en los argumentos con la cabeza fría, esa es la ruta central, y el cambio de opinión suele ser para largo, o nos dejamos llevar por cosas más superficiales, como que quien nos habla nos parezca atractivo o famoso, esa es la ruta periférica, y claro, el cambio es mucho más temporal. Bueno, y ahora toca hablar de cuando esos pensamientos y sentimientos negativos se convierten en algo más, en comportamientos antisociales como pueden ser la agresión o la discriminación. Ojo, que no es lo mismo, es súper importante diferenciar esto. La agresión puede ser algo más primario, una respuesta casi instintiva, pero la violencia ya implica una intención, una planificación para hacer daño. El prejuicio no nace de la nada, no viene de un solo sitio, se alimenta de muchas fuentes a la vez. De cómo funciona nuestra mente, de nuestras emociones, de cómo está organizada la sociedad y, por supuesto, de las estructuras que nos rodean. Y para tener el cuadro completo, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Dejamos el lado oscuro y nos vamos al lado positivo del comportamiento humano. Aquí hablamos de esas acciones que hacen que la sociedad funcione, que nos mantengamos unidos, desde un pequeño favor hasta el altruismo más puro, ese que se hace sin esperar nada a cambio. Pero, claro, la gran pregunta es, ¿por qué no siempre ayudamos? Para entender esto, hay que hablar del caso de Kitty Genovese. Es un caso trágico, pero que nos enseñó algo alucinante sobre la psicología humana. La secuencia de hechos pone los pelos de punta. Había un montón de testigos, un montón de gente que oyó los gritos, y aún así pasó muchísimo tiempo hasta que alguien hizo algo. Esto hizo que los psicólogos se dieran cuenta de algo clave. Y aquí está la madre del cordero. La responsabilidad se diluye. Si hay mucha gente, cada uno piensa, seguro que llama a otro, seguro que alguien hace algo. Y al final, ¿qué pasa? Que nadie hace nada. Es una idea fundamental para entender por qué a veces no ayudamos. Pues ya podemos decir oficialmente que hemos terminado con la asignatura de Psicología Social del primer semestre. No olvidéis comentarnos cualquier duda. Nos vemos en las siguientes asignaturas. Esto fue la carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.